Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda Jorge Reina y bueno, pues esta es como la primera prueba, el piloto de esta nueva iniciativa por ahí que hemos estado compartiendo varios profesionales del área. En este caso estamos presentando esta serie de videos o esta serie de grabaciones con el tema que dice el código, que es una frase que al menos yo en lo personal me he encontrado mucho dentro de la industria en general, dentro de la industria, en proyectos de inspección, en proyectos eh, dentro y fuera de México, que muy comúnmente, por un lado, creemos que los códigos, que los documentos de referencia, que las normas tienen todas las respuestas o funcionan de alguna manera como una guía estricta de trabajo y muchas veces no es así. ¿Ok? Es importante también entender que se requiere leer este tipo de documentos, se requiere consultarlos, que es importante a veces también tomar algunas bases de ellos para poder después redactar un procedimiento propio, que es algo que también un gran problema. Muchas veces vemos que hay procedimientos que están fusilados de otras áreas o que son copias de copias de copias y no siempre son adecuados para lo que se busca hacer, ¿no? Entonces, decidí iniciar esta grabación de videos con este documento, el documento ASTM E1003, que es un documento que en lo personal lo he utilizado bastante, tanto para el tema de desarrollo de documentos de referencia, procedimientos, especificaciones de trabajo principalmente, también para algunos planes de inspección, que es un tipo de documento del cual podremos hablar tal vez en otra ocasión. Son documentos que nos guían a los inspectores para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, con qué herramientas vamos a trabajar, cuál va a ser nuestro criterio de aceptación en una forma un poco más sencilla, ¿ok? No se llevan muy a cabo en temas de inspección de soldadura, en pruebas no destructivas en general, pero son muy populares en el tema de recubrimientos. Ya habrá oportunidad de poder platicar un poco más de ello. Pero este documento en general, la STM 1003, es un documento que es muy corto en su extensión. Son alrededor de 2 páginas y media, pero nos da mucha información y nos da muchas bases que se van a replicar después en otros códigos de, no sé, por ejemplo, ASME, sección 5, artículo 10, apéndice 6, por ejemplo, en algo de API también y algunas otras especificaciones. Y estamos hablando, voy a presentar aquí un poco más que sea un poco más de las diapositivas. Estas diapositivas las van a poder encontrar también gratis, las van a poder descargar en PDF. Ya después les explicaré cómo. Les voy a anexar un enlace de mi página de internet para que puedan entrar y descargarlas. Este y los demás videos que vamos a estar haciendo, dado que aquí no estoy compartiendo directamente el código, que es algo en lo cual yo estoy personalmente en contra de tratar de hacerte un poco de publicidad ahí, regalando cosas que no son tuyas. Bueno, pues estas diapositivas sí las preparé yo a manera de resumen y pues son de ustedes, ¿no? Entonces, básicamente estoy resumiendo algunos puntos importantes. Fíjate que el código, o más bien en este caso el documento de STM, consta de 14 puntos en total. ¿Ok? Tú vas a ver 14 puntos en total, pero algunos son un poco más comprensibles que otros. Algunos yo los considero un poco más estratégicos que otros. ¿Ok? En este caso, para el video de hoy, a manera de hacer algo un poco más corto, un poco más digerible, pues estoy tratando estos 7 puntos, el alcance, para entender de qué se trata el documento. Siempre es importante entender el contexto general en el cual va a trabajar este documento. También un resumen a grandes rasgos qué puedes hacer con él, algunos requerimientos del personal, que es importante ahí quitarnos un poco la idea de si alguna certificación aplica o no aplica, o cuándo te pide certificación, o por qué te pide calificación, cosas por el estilo. Puntos a tener en cuenta previamente la prueba, sobre todo condiciones ahí muy, muy generales, algo de calibración, que es lo que nos está requiriendo este documento, y el proceso general, obviamente, de la prueba, que se divide en dos, lo vamos a ver un poco más adelante, y un tipo de prueba que le llaman pretest para detectar fugas grandes en general. Entonces, iniciemos por el alcance. Bueno, estas diapositivas yo las preparé en inglés, pero
no es nada que no puedan entender, igual lo voy a estar traduciendo, ¿no? ¿A qué refiere este documento ASTM 1003? Fíjate que es un documento bastante útil para pruebas hidrostáticas. Y desde que analizas la palabra pruebas hidrostáticas, está este sufijo hidro. Si tú lo buscas después en el tema de etimologías, por ejemplo, pues te vas a dar cuenta que es utilizando un líquido. Entonces, un error muy común es que quieran hacer cualquier tipo de pruebas de fuga o cualquier tipo de pruebas de presión utilizando este documento, confundiendo mucho el término hidrostático con neumático o simplemente con una prueba de cambio de presión que no necesariamente va a superar un cierto índice o un cierto parámetro de la presión del componente, de la presión normal de operación o de la presión de prueba, y después podemos entrar un poco más en detalle para saber que hay distintos tipos de presiones. Entonces, aquí nos dice que esta práctica o este documento en general cubre las pruebas de componentes para temas de fugas, para localizar fugas, ¿ok? ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer presurizando desde el interior con un líquido. Toma en cuenta que cuando profundizas un poco más en pruebas de fuga, también te das cuenta que se pueden presurizar los componentes desde el exterior, ¿ok? Metiendo algún detector por dentro del componente o algo por el estilo. Entonces aquí es el componente que vas a trabajar, no sé, un tubo, un tanque, algún otro recipiente en particular, bueno, pues lo vas a presurizar desde dentro con un líquido. Nos dice también, aquí un punto que tomé en general que me pareció interesante es el tema de la sensibilidad, ¿ok? Dice que estos procedimientos deben estar limitados para encontrar fugas o indicaciones de cierta cantidad, 4 por 5 por 10 a la menos 9 mol sobre segundo, ¿sí? Y ella te está dando información que te lleva después a tener un dato de conductancia y que te lleva a saber también, en base a unidades compuestas, cuál es la condición en general o cuál es la sensibilidad que vas a poder encontrar o con la que pudieras encontrar en base a este documento. Sabemos de antemano que las pruebas hidrostáticas, okay, recordando que este documento habla de pruebas hidrostáticas, las pruebas hidrostáticas no son de lejos las pruebas más sensibles para detectar fugas. ¿Okay? Es una especie de combinación ahí entre, por un lado, buscar una prueba de fuga o buscar una fuga en general o conocer la permeabilidad del recipiente o del material con el que estás trabajando, pero también estás buscando qué onda con la resistencia del componente en general. Entonces están como que en el limbo entre pruebas mecánicas y pruebas de fuga. ¿Okay? Entonces no esperemos una gran sensibilidad, incluso una prueba de burbuja puede tener mucho más sensibilidad de detección, sensibilidad o resolución, por ejemplo, para ciertas aplicaciones que una prueba de este tipo hidrostática. Ahora, no nos está diciendo directamente el documento que utilices agua. Okay. Es hidro, estás utilizando un líquido en general. No, claro, el agua es un ejemplo muy utilizado, pero vamos a ver más adelante que existen ciertas restricciones y ciertas características para el tipo de líquido, muchas veces también dependiendo del material con el que estás trabajando. Okay. Después, obviamente el documento pues se va componiendo de un alcance en el cual nos habla de algunas unidades de medida. Los documentos de ASTM, perdón, de cierto tiempo para acá, trabajan en base a unidades del sistema internacional y obviamente hacen también el uso de unidades del sistema imperial o el sistema pues, que se utiliza mucho en Estados Unidos, al cual a veces en algunas regiones estamos muy acostumbrados, al menos pues yo que soy de Monterrey, México, que estamos al noreste, pues a lo mejor es muy común combinar estos dos esquemas, sobre todo por el tipo de proyectos que trabajamos mucho con proyectos de Estados Unidos. Y un punto muy importante que yo he visto en muchos de los documentos de ASTM es que siempre, en su mayoría, en algún punto te hablan te ponen un párrafo, incluso lo ponen hasta con otra tipografía de letra, lo ponen como en Italian, así como de lado, casi como si fuera escrito a mano. Y te dicen, eso lo hacen para que se vea un poco más, que resalte, ¿ok? Y básicamente, ¿qué te dicen ahí? Que el tema de seguridad o los temas de seguridad no están aplicados en este documento. O sea,
no estoy considerando temas de seguridad o algo similar, y eso es responsabilidad de quien esté trabajando con esto. ¿Ok? De alguna manera como que se hacen este disclaimer, este descargo de responsabilidad, ¿no? El documento también nos va a hablar de algunos documentos de referencia, por ejemplo, para STM, el E543, para el tema de las agencias que hacen las pruebas en general, pruebas no instructivas, el E1316, que ya sabemos que es una especie como de glosario, como de definiciones y términos técnicos en cuanto a las pruebas no instructivas. También nos manda, por ejemplo, a CP189, a SNTTC1A para el tema del personal, de calificación, certificación, NAS 410 también lo menciona, y bueno, pues ahí hay algunos puntos que después también nos habla de la terminología en el punto número 3. Después tenemos este punto que estamos viendo en pantalla, que es el resumen, ¿okay? De la práctica en general. Y te habla aquí muy, muy breve de qué es lo que puedes estar encontrando en este documento, o para qué lo vas a utilizar muy, muy a grandes rasgos. ¿Okay? Te dice, por ejemplo, que la prueba hidrostática requiere que el componente sea completamente lleno con un líquido, por ejemplo, el agua, y la presión la vas a ir aplicando lentamente hasta que alcances la presión de prueba requerida. No te está mencionando cuánta presión de prueba vas a aplicar, no te está mencionando algún factor, no te está mencionando algún cálculo, te está más bien guiando en cuanto a cómo va a ser el proceso muy, muy general, ¿ok? Y te habla también de que a cierto punto tú pudieras tomar un par de decisiones, o bien utilizar el proceso o la técnica de caída de presión, que es simplemente estar observando los indicadores de presión o los gauge, pressure gauge, no solamente manómetros, el pressure gauge o el indicador de presión, y ver que este se mantenga o este caiga, o utilizar la inspección visual, que es ir a buscar directamente las áreas donde tuvieras algún goteo, donde tuvieras alguna trayectoria de fuga en general. ¿Ok? Y obviamente lo recomendado pues es hacer una combinación de estos dos procesos, y aparte nos habla ya casi al final, que es de hecho el punto final que puse aquí en las diapositivas, del tema de qué onda con las fugas grandes, ¿no? Utiliza un sistema ultrasónico que no es el sistema ultrasónico convencional al que estamos acostumbrados, ¿no? O al menos para los que están muy involucrados en pruebas no destructivas, que hacen detección de fallas, medición de espesores o algo por el estilo. No es el mismo sistema, ya les platicaré. Después, dentro del tema de las bases de la aplicación, nos habla sobre algunos temas ahí contractuales que te recomienda el documento, y uno de los más requeridos, al menos en cuanto a lo que me ha tocado a mí trabajar con esto, es a ver quién puede hacer la prueba hidrostática, o qué te recomienda o qué te pide para el tema de si es un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, bajo qué esquema, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice el documento es, en cuanto a la calificación del personal, y ojo, lo maneja como calificación, no una certificación, que muchas veces creemos que lo importante es la certificación y que si en la certificación no puedes trabajar. No, aquí te habla de la calificación, que en lo personal yo considero que es el punto más importante para este esquema. Y nos dice que si está especificado de esta manera en un acuerdo contractual, eso lo pone de frente, el personal que realice estas examinaciones deberá pues obviamente estar calificado de acuerdo con algún estándar, alguna práctica reconocida nacional o internacionalmente. Por ejemplo, nos da estas, ¿sí? Que es CP 189, la pone digamos como primera opción, SNTTC1A, NAS 410, pero no se limita ahí. Nos dice o algún documento de certificación, o algún documento reconocido, o algún documento por el tema del empleador que sea aplicable, ¿sí? O sea, te pide la calificación del personal, te da algunas opciones, pero no te está limitando, no sé, por ejemplo, ISO 9712 o algo por el estilo, ¿sí? También nos pide, o también nos habla en este caso, de las agencias de inspección, ¿ok? Y aquí nos hace referencia a un documento que nos hablaba al inicio, de el documento es el E543 de ASTM,
Sí, lo menciona ahí como para que lo tomes en cuenta y te habla de la reexaminación también y de el retrabajo de los componentes con los que estés trabajando, y ahí también te manda un acuerdo contractual. Básicamente el documento te dice, perdón, ahí yo no sé qué vas a hacer, vete a tu acuerdo contractual. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos también, bueno, yo aquí lo puse como algunos puntos a tener en cuenta previo a la prueba. En el documento en general, que está en inglés, te habla como interference. Antes de eso tienes ahí un significado y uso, o sea, básicamente te dice que esta práctica es útil para las pruebas de control de calidad y la inspección en campo de sistemas como por ejemplo válvulas, tuberías, contenedores, recipientes que se espere vayan a contener algún líquido y no es sensible o no es lo suficientemente sensible para poder tener o para poder probar recipientes que vayan a trabajar o bien con materiales tóxicos o materiales explosivos o con gases, que vamos a lo mismo. Es un tema muy común. A veces desconocemos el tema de las etimologías o desconocemos ahí un poco de cuándo aplica qué término y queremos aplicar esta prueba o pruebas en base a este documento para hacer otras pruebas de neumáticas o cosas por el estilo. Y dentro de las interferencias o dentro de los puntos que debes tener en cuenta previo a la prueba, yo puse estos 4, pero hay más. Estos son como que los que me parecieron a mí un poco más interesantes. De inicio, la limpieza. ¿Sí? Te dice que, tomando en cuenta el recipiente, tanto el interior como el exterior de las zonas donde tú ya sepas que va a haber alguna discontinuidad, por ejemplo, donde vas a encontrar alguna trayectoria de fuga, ¿no? O las áreas de interés en general, tanto las zonas internas como las externas, deben estar limpias. ¿A qué se refiere con limpias? Deben estar libres de aceite, de grasa, de fundente, de escoria, por ejemplo, de soldadura, en general de contaminantes que puedan temporalmente bloquear o enmascarar alguna pérdida de material a través de ellos, ¿no? Obviamente que puedan bloquear la trayectoria de fuga en general. Y te recomiendo también que los equipos que vayas a probar, sobre todo en sistemas nuevos, estén libres de pintura. Muchas veces te encuentras en proyectos que hay gente que dice, no, hombre, para avanzarle vamos a primero a pintar y después hacer la prueba hidrostática. Es una mala práctica, tanto porque puedes llegar a dañar la pintura, tanto porque muchas veces, sobre todo la gente que tiene esa mentalidad de que piensa que le va a avanzar cuando realmente no le va a avanzar el proyecto, pues muy comúnmente no están tomando también todos en cuenta todos los requerimientos y todas las condiciones de pintura y a lo mejor acaban de pintar, piensan que ya se secó porque está seco al tacto, cuando no ha curado el sistema de recubrimiento, que eso secado y curado son cosas distintas, le meten agua y después terminan dañando el recubrimiento. Lo vi alguna vez con sistemas de tanques que contenían algún cierto líquido y que por dentro llevaban un sistema epóxico intumescente y después lo humedecieron por querer avanzarle y por querer hacer la prueba y eso terminó degradando y rechazando el sistema de recubrimiento y obviamente que tuvieron que quitar todo y volver a pintar. Entonces, eso es un punto importante, la limpieza y obviamente que te das cuenta que un proyecto avanza bien y que un proyecto realmente está llevado por gente apta y por gente profesional cuando tienen obviamente un ITP, cuando tienen un cronograma y saben exactamente cuál es el paso 1, paso 2, paso 3 y llevan adecuadamente el proceso del proyecto. Otro punto que nos hace bastante hincapié a ASTM 1003 en este caso es el tema de las temperaturas y nos habla tanto de la temperatura atmosférica, ¿sí? La temperatura del líquido, la temperatura del material en general. Entonces, si tú lo analizas, te das cuenta que debes tomar varias temperaturas en cuenta. Mucha gente para este tipo de pruebas ni siquiera tiene un termómetro a la mano. ¿Por qué es importante el tema de las temperaturas? Varias razones. Primeramente, el líquido de prueba, lo que te dice aquí, es que debe estar igual o por encima de la temperatura atmosférica.
Si no, vas a tener un problema de condensación en el exterior. ¿Qué es la condensación? Pues básicamente que la misma humedad del medio ambiente se condensa, se generan humedad, se generan gotitas de agua sobre el material. ¿Cómo vas a saber que estás detectando mediante tu inspección visual una condensación y no es una fuga como tal? Es muy complicado, entonces es bien importante ahí que asegures este tema de las temperaturas para evitar la condensación. Te dan el requisito de la temperatura mínima, tanto para el material como para el agua, de 16 grados centígrados o 61 grados Fahrenheit, porque también más adelante el código nos habla del fenómeno de fractura frágil, sobre todo aplicados a ácidos al carbón y cosas por el estilo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que los materiales sabemos que resisten, tienen distintas resistencias a las cargas, a la presión, por ejemplo, poniéndole de una manera muy, muy sencilla, dependiendo de la temperatura. ¿Ok? Entonces, si tienes una pieza que está muy fría, no vas a esperar que resista lo mismo a la presión que una pieza a una temperatura ambiente. Ahora, hablar de temperatura ambiente a veces es algo muy ambiguo. Debe estar especificada la temperatura, porque yo he encontrado procedimientos que dicen temperatura ambiente, sí, güey, pero a lo mejor estoy en Monterrey en verano, no sé, a 40, 45 grados centígrados de temperatura ambiente, que eso no necesariamente va a ser la misma temperatura a la que esté mi agua o a la que esté mi pieza, o igual estoy en invierno, cuando la temperatura aquí puede llegar a -3, -4 grados centígrados, y eso tampoco va a hacer que mi pieza esté a la misma temperatura. Depende si está el interior, el exterior, etcétera. Entonces, no dejen las cosas ambiguas de temperatura ambiente, sino establezcan mejor una temperatura, un valor que sea adecuado para este caso. En cuanto a los componentes, o que es otra prueba que va de alguna manera de la mano y que rara vez he visto que alguien o la pida o la explique en los cursos. Yo sí lo hago, pero al menos cuando yo tomé mis cursos con algunos instructores dentro y fuera de México, no me explicaron que debía ver también el agua. Y muchas veces daba igual si estabas utilizando agua que salía del mar, con salinidad o con contaminantes, o si estabas utilizando agua desionizada o parcialmente desionizada, o agua del río, o agua de un pozo, o lo que fuera. Si es agua, no, claro que no. Dependiendo del material con el que estás trabajando, va a haber contaminantes que los van a afectar en mayor o en menor medida. Entonces, aquí te habla de que, sobre todo si la pieza o el componente con el que vas a trabajar tiene partes que están hechas principalmente de acero inoxidable o con alguna lesión de níquel, cromo, por ejemplo, pues debes evitar el azufre o los halógenos en general, y la tolerancia máxima que tienes en este caso de estos elementos, pues es de máximo 50 partes por millón de cada uno. Aquí vendría el tema: ¿cómo mides esas partes por millón? ¿Qué tipo de prueba haces? Porque el código no te lo dice en este caso, entonces es importante que tu procedimiento lo establezcas. Y un punto más importante aún, que puedas hacer una demostración de ese procedimiento, que es algo que muchas veces no hacemos. Hago el documento, me lo descargo en internet, se lo mando a un nivel 3 que ya sé que me cobra ahí $100, $200, me lo firma y vámonos para atrás. Pero no hay una manera en la cual te estén demostrando que realmente funciona. Y después vienen los problemas. Entonces es importante que lo tomes en cuenta también. Nos habla también el documento más o menos de la temperatura del punto de ignición del líquido, que te lo pone a 93 grados centígrados o 200 Fahrenheit o superior. O sea, si no voy a estar utilizando agua y voy a estar utilizando algún otro líquido que pudiera encenderse en presencia de una llama, bueno, pues que la temperatura del flashpoint en este caso sea al menos de 93 Celsius. Y un punto importante, que es el último en este caso, que es si estás utilizando componentes o piezas o tu recipiente o tu tubería es de acero al carbón, debes utilizar un inhibidor de corrosión. Y es otra cosa que muchas veces no ves en los proyectos. Están utilizando agua de donde sea y después no controlan el proceso de secado, no utilizan un inhibidor de corrosión. Estás invitando al electrolito a que pase a la sala de tu casa, en este caso, en tu pieza, para que haga
lo que tenga que hacer en su proceso electroquímico y te genere esta degradación del material que conocemos como corrosión. Posteriormente, el documento nos habla, por ejemplo, de los equipos que vas a estar utilizando, y aquí yo me concentré más en el punto de los requerimientos de calibración, por ejemplo, que es un tema también que a veces puedes aceptar o rechazar un proceso dependiendo solamente de la precisión o de la confiabilidad que le tengas a este tipo de equipos. Y en este caso, pues, tema importante el tema de la calibración. Estamos utilizando equipos de medición y estos equipos, pues, a veces simplemente les llaman manómetros. Manómetro es un tipo de medición de presión, de medidor de presión. Y en estos casos, pues te dicen que debe ser lo suficientemente preciso como para poder detectar pequeños caídas de presión o pequeños cambios en la presión, ¿sí? Y ahí entramos en el tema de la resolución. La resolución debe ser acorde a la presión que estás utilizando para tu prueba. Yo he visto pruebas donde quieren utilizar un manómetro de 0 a 10,000 para medir una presión de 500 psi. Y tú ves que la agujita queda ahí bien pegada al cero, casi, y se mueve muy apenas, y le dices, oye, ¿cómo me demuestras que estamos en 500? Pues es que mira, más o menos aquí donde se ve la aguja. No. Estamos en un área que tiene mucho que ver con ciencias exactas, que es básicamente temas de ingeniería. Vamos a tratar de hacer las cosas lo más adecuadamente posible, ¿sí? Entonces, si vas a hacer una prueba a 500 psi, pues asegúrate que puedas mínimo ver esos 500 psi y después revisa qué es lo que más te dice el código. Por ejemplo, aquí nos dice que la precisión debe estar dentro del 1% de la escala total. O sea que si yo tengo un manómetro de 0 a 100 psi, esa es mi escala total de 0 a 100, bueno, pues mi precisión debe estar en 1%, o sea, un psi. Y obviamente que esto va a aplicar dependiendo del tipo de manómetro que vais a utilizar. Ahora, ¿cómo decido, cómo defino cuál es el rango del manómetro adecuado? El mismo código te lo dice, y esto se repite en muchos otros documentos de referencia, que es el 1.5 y el 4. ¿Ok? Dice que el dispositivo de medición debe ser capaz de leer al menos 1.5 veces la presión de prueba, pero no más de 4 veces la misma presión. Entonces te marca un rango. Esto tiende a ser un poco confuso para la gente que trabaja con este tipo de pruebas. Yo desarrollé un sistema, el cual normalmente lo comparto dentro de los cursos para que la gente pueda rápidamente hacer este tipo de cálculos y pueda incluso exportarlo y ponerlo en su mismo reporte, pero no es nada del otro mundo. Realmente es nada más ver la presión de prueba con la que estás trabajando, lo multiplicas por 1.5 y ahí tienes el rango mínimo del manómetro, lo multiplicas por 4 y tienes el rango máximo del manómetro. No tiene más ciencia, ¿verdad? Ya, bueno, obviamente yo hice ahí el sistema para que lo pudieran hacer un poco más rápido y para que lo pudieran entender un poco mejor, ¿no? Pero realmente no es nada del otro mundo. Y otro de los puntos que viene un poco más adelante, que es el tema de cada cuándo voy a calibrar. ASTM 1003 sí se pone un poco estricto en ese sentido y te dice que al menos uno de los dispositivos de medición con los que vayas a tomar la decisión de la prueba debe ser calibrado al menos dentro de los 30 días previos de tu prueba. No te dice cómo calibrar, no te habla de certificación, que después es muy común confundir también calibración, certificación, verificación, ajuste, cosas por el estilo, porque no está definido y porque también la gente realmente no quiere definirlo y están en una zona de confort horrible. Realmente tú pudieras estar utilizando, no sé, alguna comparación directa contra otro sistema de medición, contra algún manómetro patrón, hacer algunas cargas, ver cuál es la desviación, verificar que la desviación esté dentro del 1% y puedes trabajar. Y estás cumpliendo con un esquema de calibración. Eso no te lo dice el documento, sí, pero debes poder investigarlo. Otros documentos que ya veremos después, como por ejemplo ASME sección 5, artículo 10, apéndice 6, te dan alguna idea de con qué pudieras trabajarlo, y algunos otros también pudieran decirte si debe estar certificado o debe estar trazable al NIST o debe estar trazable a alguna otra magnitud conocida.
¿ok? Y ya puede que también te hablan de certificación, sobre todo en algunas especificaciones, pero aquí no te habla de certificación y te habla que lo mandes a algún laboratorio Perry Johnson o que lo mandes a algún laboratorio EMA, que es muy común, por alguna razón la gente le fascina mandar las cosas a EMA. No sé si les regalen algo, qué onda, pero te lo exigen, ¿ok? Después tenemos el proceso. Y aquí es importante que entendamos que estamos dividiendo el procedimiento en dos. Una es la caída de presión, o la medición de la caída de la presión, y la otra es la inspección visual. Y cada una te va a dar una cierta característica de sensibilidad. Sobre todo si las combinas, vas a tener la mayor sensibilidad posible, que fue la que viste al inicio del video en el alcance. Y lo que yo recomiendo es que en la medida de lo posible utilices ambas, ¿sí? No te confíes 100% nada más en estar viendo el manómetro, no te confíes nada más 100% de estar haciendo la inspección visual, trata de combinarlas y de ahí va a salir un mejor criterio. Obviamente te van a decir ciertas condiciones, como por ejemplo que selles todas las aperturas posibles con material que pueda resistir la presión con la que vas a trabajar, que la entrada del fluido líquido esté en la parte inferior, que el venteo esté en la parte superior. Eso va más relacionado a cómo vas a acomodar el componente o cómo te recomiendan que acomodes el componente para poder hacer la prueba. Te hablan de algún proceso de purga, por ejemplo, de cómo ir presurizando hasta el 50%, hacer una inspección visual, después ahora sí subirle 100 o a la presión total de prueba que vas a utilizar, que no te la dice el código. Esa deberías tú ya traerla cuando vas a hacer la prueba, a lo mejor guiada por ingeniería, a lo mejor guiada por algún proceso previo, algún cálculo como la fórmula de Barlow o algún cálculo desarrollado a partir de la medición de espesores, por ejemplo, ¿no? Pero pues el código te dice, ¿sabes qué? Más o menos está entre 75 y 150% de la presión operativa o de la presión de diseño. Bueno, pues te pone la información sobre la mesa, pero no te está diciendo con qué vas a trabajar. ¿Ok? Y te da ahí también algunos procesos incluso en cuanto a la despresurización. Mucha gente piensa que cuando ya pasó el tiempo estimado de la prueba, no hubo ninguna pérdida de fluido, ya la prueba se acabó y está aceptada. Yo he visto gente que ya dice, ya te firmo, está aceptada, vámonos, y no atestiguan y no verifican el proceso de despresurización, que es igual o más importante que el proceso de presurización en sí. Sobre todo porque existe un punto ahí de riesgo importante en cuanto a que puedes dañar el sistema si haces una despresurización acelerada, una despresurización mal planeada. Si no abres la válvula de venteo, por ejemplo, y quieres sacar el agua, pues algunos componentes se van a ceder a esta presión negativa que se genera dentro del componente. Entonces, es importante tanto el proceso de preparación, de presurización, de sostenimiento de prueba y de despresurización. Todo el proceso debe ser verificado y todo el proceso debes tomarlo en cuenta. También te hablo un poco del tiempo. La verdad es que en cuanto al tiempo, son tiempos cortos. Te da algunas recomendaciones, pero no te dice en general, ¿sabes qué? Debe durar tanto la prueba, ¿sí? Te habla de ciertas condiciones, por ejemplo, de un periodo de estabilidad de 10 minutos o del 5% del tiempo de prueba, lo que sea mayor, ¿ok? Te da alguna condición a lo mejor de si tienes tanto de espesor, pues darle tantos minutos por cada pulgada de espesor o algo por el estilo, pero obviamente no te está imponiendo nada este documento de referencia, te está dando alguna idea para que sepas más o menos cuánto es lo que debes generalmente de trabajar con este tipo de pruebas. ¿Ok? Y después viene el último punto, que es el pretest para localizar fugas grandes o fugas gruesas. Esto lo hace, que yo les recomiendo que lo agreguen dentro de su protocolo de prueba. Lo ponen, uno de los últimos puntos, dijimos que tenía 14 puntos este documento, bueno, en el 12, justo antes del reporte y de los keywords, lo pone, y es básicamente un tipo de prueba en general que la utilizas previamente a la prueba hidrostática. Cuando está seco, utilizas un gas, aire o algún otro gas de rastreo, presurizas muy apenas. Aquí te recomiendo en el 50% de la presión de diseño o al menos 25 psi o 170 kilopascales, y con unos audífonos y un equipo de ultrasonido para detectar la trayectoria del aire,
haces un barrido, básicamente, una sonda, y detectas ruido y detectas a veces también algunos equipos señal visual, y ahí es donde estás encontrando fugas grandes, ¿ok? Para ahorrarte, digamos, el proceso, para hacer una especie de filtro antes de tu prueba hidrostática y antes de hacer todo el proceso de preparación, de limpieza, revisión. Bueno, esa es una idea, ¿ok? Te lo recomienda utilizando algún equipo de rango de detección alrededor de los 45,000 Hz. Recordemos que el espectro ultrasónico empieza más o menos a partir de los 20,000 Hz, entonces aquí estás bastante bien. Y te recomiendo sobre todo verificar conexiones y soldaduras, que es una muy buena práctica. A veces te encuentras desde ahí ya una trayectoria fuga y es preferible repararla ahí, verificarla otra vez y ahora sí hacer la prueba hidrostática, siempre y cuando los tiempos te lo permitan. En cuanto a soldas hoy, puedes reparar inmediatamente o puedes inspeccionar inmediatamente después, o no, sabemos de antemano que no todos los materiales te permiten ahí por un tema de grietas retardadas. Penúltimo punto te habla del reporte y último punto nos habla de las palabras clave, las keywords, ¿no? Cómo puedes ahí tener en cuenta para encontrar este documento. En cuanto al reporte, realmente son reportes muy sencillos. Son reportes que te incluyen la fecha de la prueba, las condiciones de la prueba generales en cuanto a temperaturas, presiones, el tiempo de prueba, la localización, el ritmo de pérdida, la firma del inspector y cosas por el estilo. Realmente yo he visto que los reportes en general, basados estrictamente en este tipo de documentos, pasa lo mismo con ASME sección 5, artículo 10, apéndice 6, por ejemplo, son reportes muy, muy sencillos, ¿sí? Te pedirá si acaso a lo mejor que le agregues alguna fotografía o algo por el estilo. Se basan en la información esencial realmente. Entonces, eh, si tú te basas en eso y le agregas cualquier otra información, cualquier otra telemetría, dibujos, fotografías o algo por el estilo, créeme que vas a poder cumplir bastante bien con lo que te está pidiendo tu cliente. Y bien, pues aquí nos aventamos creo que como 40 minutos más o menos. Si tienes alguna pregunta o si tienes algún caso en el que hayas aplicado a STM 1003 o quieres recomendar algún otro documento de referencia, algún otro código o norma para que analicemos posteriormente, o simplemente quieres contarnos tu vida, bueno, pues ahí está. Puedes encontrarme a través de LinkedIn y de Facebook. Estoy como Jorge T. Reina en ambas redes. También te agradezco de antemano que compartas este video con toda la gente que le pueda interesar. Estoy también en YouTube. De hecho, este video lo voy a subir a YouTube. Y obviamente me puedes contactar también a través de mis empresas JRC Inspections y Lerne.mx. Y bueno, pues espero verte pronto en otra edición de ¿Qué dice el código? Vamos a quitar esto de aquí y que se vea a lo mejor así, para que se vea la parte de atrás. No, no se ve. Bueno, perfecto. Entonces, te agradezco bastante que estés todo el pendiente. Ponme comentarios, ponme preguntas, comparte el video y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.